Los chicos han comprobado que con dos sprints al máximo, tú tienes tu capacidad aeróbica preservada perfectamente. No tienes que hacer nada más. Y una persona a veces que no tiene costumbre de correr, se puede lesionar. El ejercicio al final tiene que ser un estrés. Tú no puedes pretender mejorar si tú no tienes un estímulo, ¿no? Si no hay intensidad. Tú o estás mal entrenado o tienes algún tipo de situación que hay que revisar. Los entrenamientos, lo que ven, siempre dice hay que correr. Entrenar fuerza antes o después, el mismo día, puede fatigarte de más, ¿no? A nivel muscular. Yo estoy aquí diciendo, 30. Sí. Pero tú, los 10 primeros segundos, tú te sientes Usain Bolt. Luego ya te empiezas a bajar el nivel y cuando llega a los 25, tú te crees que ya Dios no existe. Te pones a salir a correr a toda leche, te vas a lesionar. Bueno, bienvenidos campeones a este nuevo episodio, Campeones en Construcción Video Podcast. Hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos un invitado de lujo, Leo Cuña, personal trainer o entrenador personal. Porque hoy tenemos un término en inglés que es el que vamos a hablar del método de entrenamiento HIIT. High Intensity Training System, o en español, ¿cómo se diría, Leo? Entrenamiento intervalado. Bueno, y vamos a estar hablando de HIIT para corredores. Puede ser una herramienta interesante. A nosotros en Campeones en Construcción nos gusta mantener la estructura formal que tenemos nosotros de entrenamientos como corredores de fondo, pero también creemos en la innovación. Bueno, esto no es algo nuevo, pero sí es algo que podemos incorporar a nuestro método de entrenamiento para cambiar estímulos y quizás sacar un mejor provecho de nuestras sesiones de entrenamiento. Así que bueno, nada, bienvenido, Leo, a Campeones en Construcción. Pedrito, muchas gracias una vez más por la invitación. Es un placer siempre estar aquí con vosotros y hoy espero aportar más información y que sea una herramienta más para poder ayudar a vosotros corredores que puedan lograr mejores tiempos, mejores resultados, menos lesiones y, hombre, al final divertirse también, ¿no? Al final, win to win, Leo. Esto es para que la gente se dé un buen conocimiento y al final, bueno, divertirnos aquí un rato, entretener a la gente, pero dejar ese contenido de valor para que potencien sus sistemas de entrenamiento y, bueno, y el rendimiento al final, que es lo que todos buscamos, ¿no? Sí, eso es. Y el HIIT es una herramienta preciosa, ¿no? Hoy en día se habla mucho, se cree que es una cosa nueva, pero tiene muchísimos años y bueno, ya vamos a empezar con él, ¿no? Al lío, ¿no? Yo lo he escuchado cuando yo estaba en el gimnasio, cuando yo he entrenado, siempre uno se pone por aquí por YouTube y ve HIIT. Pero claro, uno lo asocia mucho a un tema de entrenamiento en gimnasio, pero asociado a nuestra materia, que es la de correr. ¿Qué es exactamente el HIIT, Leo? ¿Cómo lo podríamos definir para que la gente tenga claridad de en qué consiste realmente este tema del entrenamiento y del sistema HIIT? Vale, la terminología dice que es High Intensity Interval Training, ¿no? Entonces nada más es que un entrenamiento intervalado, donde podemos acumular más intervalos y poder aguantar más. Entonces que normalmente un entrenamiento continuo, si una persona no está preparada, ¿cómo preparamos para un entrenamiento? Imagina, para un medio maratón, para un maratón. Si tú nunca has entrenado, es muy difícil correr ya un medio maratón o una maratón, ¿no? Entonces, con el HIIT, tú puedes lograr esos intervalos cortos o largos. Sabes que los HIIT son cortos y largos. Y poder lograr ese objetivo que quieres de llegar a finalizar esa prueba. O sea, estaríamos hablando de sesiones cortas y largas, de alta intensidad para trabajar zonas específicas de nuestra condición física, ¿no? Vamos a hablar de esas zonas un poco para que la gente entienda qué es la capacidad aeróbica, la capacidad anaeróbica. Más o menos vamos a hacer un glosario rápido, muy sencillo, para que la gente entienda términos de los que vamos a estar hablando a lo largo de este episodio. ¿Qué sería lo más importante que deberíamos de comunicarles al que nos esté escuchando ahora para que entienda los términos y sepa ubicarse? Sí, es interesante saber primero lo que es el VO2 máximo, ¿no? Que vamos a hablar mucho de él, que es la capacidad del organismo de transportar y metabolizar oxígeno mientras estás haciendo el ejercicio. Ese es el VO2 máximo que va a medir nossa capacidade aeróbica. Nossa capacidade aeróbica é a capacidade do corpo também de manter o corpo fazendo exercício físico em baixa intensidade ou moderada intensidade. E já quando hablamos de alta intensidade, de capacidade anaeróbica, hablamos de
alta intensidad. Y también no hay utilización de oxígeno. Entonces, ese entrenamiento anaeróbico, esa capacidad anaeróbica, normalmente no hay oxígeno y son entrenamientos más cortos. Y el HIIT corto trabaja mucho esa zona ahí, que vamos a hablar de ahí luego adelante. ¿Podrías más o menos ilustrar un poquito, explicar cómo es ese proceso metabólico cuando corremos o cuando entrenamos del consumo de oxígeno y por qué hablamos de que hay unos umbrales aeróbicos y anaeróbicos? Cuando corremos, respiramos, inspiramos el oxígeno, ¿cómo es ese proceso sencillo? Así, cuando empezamos a correr, a primera cosa que hace es romper moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Es un poco complicado hablar pero eso es bioenergética y es muy importante saber cómo lo va a hacer esto, ¿no? Cómo funciona. Entonces, a partir de ese momento que empieza a romper essas moléculas de ATP, entonces o corpo empieza a generar energia. Entonces, normalmente se sabe que quando estamos acima de 85% de nossa frequência cardíaca máxima, estamos trabalhando anaerobicamente. E aí donde ganhamos muita capacidade aeróbica também, porque quando trabalhamos na zona que chamamos zona 4 e 5, que é um patamar muito elevado, estamos trabalhando essa zona e com isso aumentando nossa capacidade aeróbica também. E a capacidade aeróbica, eu poderia dizer que é hasta o 70% mais ou menos da frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima, eu posso sugerir a fórmula de Inbar, que se utiliza, que é 206 menos 0,7 vezes a idade. Isso te vai dar um cálculo da frequência cardíaca máxima e através disso podemos estar aí gestionando nosso treinamento de HIIT. Una manera teórica de calcular tu frecuencia máxima cardíaca y en función de eso saber nivelar tus zonas de umbrales y de entrenamiento. O sea que podríamos hablar de que la zona aeróbica, más o menos para el que hoy en día se maneja con la tecnología, con los relojes Garmin o Polar o los que utilicen, la zona aeróbica está entre la zona, el umbral aeróbico está entre las zonas, podríamos decir 1, 2, 3. 1, 2, por ejemplo. Ya a la 3 empiezas a meter la zona entre aeróbica y anaeróbica, ¿no? Y también aumenta también ahí la producción de ácido láctico también. Sabes que, por ejemplo, cuando se trabaja la parte anaeróbica, no hay producción de ácido láctico, pero ya cuando mete ya la parte aeróbica, empieza a la producción de ácido láctico a aumentar también. Y la anaeróbica ya vendría en la parte máxima. En la parte más arriba, la parte máxima, sí, que son sprints cortos, imagínate, de 200 metros, 400 metros, pero también esos sprints está comprobado que también se trabaja, cuanto más sprints haces, tu vas a llegar a trabajar de una forma aeróbica también, porque se van acumulando y el cuerpo no es capaz de resintetizar todo el tiempo solo ATP y creatina para eso. Entonces, bueno, lo importante de hoy, de lo que vamos a hablar, que les va a quedar a todos ustedes un contenido de bastante calidad, es que vamos a aprender un poco más sobre nuestras zonas de entrenamiento, sobre nuestra capacidad aeróbica, anaeróbica, y bueno, el HIIT puede ser una herramienta muy, muy, muy interesante y positiva para mejorar esas zonas de las que vamos a hablar a lo largo de este episodio, Leo. Así que partiendo de ese punto, ¿por qué podría ser el HIIT un sistema efectivo para nosotros los corredores? Porque a veces nosotros los corredores tenemos ya un sistema estructurado de entrenamiento por ciclos, mesociclos, macrociclos y por lo normal, un entrenamiento para maratón suele llevarse unas 20 semanas de entrenamiento. Esto puede ser algo que incorporemos dentro de esas 20 semanas. ¿Cómo podría ser efectivo este sistema HIIT en corredores, sobre todo de medio fondo y de fondo? Sí, entonces me gustaría contar una historia corta para que veas entonces la idea del HIIT como es, que es tan antiguo que empezó ya en los años en 1910 y 1920 y había un señor que se llama Pavel Nurme, un finlandés, que ellos han etiquetado esses finlandeses nessas Olimpíadas de finlandeses voladores. Então, eles andavam com um reloj, ele chamava homem de reloj, e esse tio todo o tempo estava mirando o reloj e fazia os sprints ou os treinamentos de acordo com o reloj que levava. Então, os sprints, quando vas a trabalhar, quando vas a fazer HIIT, é muito importante que tenha mensurado todo. O tempo do HIIT, como lo vas a fazer, a intensidade do HIIT, o tempo do intervalo, como vas a hacer el tiempo de intervalo, qué porcentaje del intervalo, qué porcentaje de la carrera. Entonces son variables, son muy importantes que tienes que mensurar a la hora de hacer el HIIT. Entonces esos tíos, ese señor Pavel Nurme, cuando ha hecho esas Olimpiadas, para que tengas idea, ha ganado 12 medallas.
y ha conseguido romper 22 récords mundiales ese año. Entonces, por eso la importancia del HIIT es tan fuerte, porque si tú consigues trabajar varias zonas de entrenamientos diferentes en un solo entrenamiento, donde vas a conseguir mejorar tu capacidad aeróbica y anaeróbica al mismo tiempo, tú puedes lograr muchas cosas interesantes. ¿Sabes? Ok, y dicho esto, me imagino que podemos concluir una idea, solo comenzando, para ir redondeando ideas. Aplica para todo tipo de corredores, de todos los niveles, o sea, principiante, intermedio, ya alguien que lleve tiempo corriendo y que sea un corredor avanzado, semiélite, podría aplicar para todo tipo de corredores, ¿verdad? Sí, así, a los iniciantes siempre hay que tener un poco más de cuidado, porque hacer la técnica de carrera a veces es un poco complicado. Y hay que mantener, por ejemplo, el HIIT, como he dicho, son muchas variables, ¿no? Tú no puedes llegar y, mira, voy a hacer HIIT y salir corriendo. No, hay que medir la intensidad del sprint, a cuánto tiempo vas a estar. Y una persona a veces que no tiene costumbre de correr, se puede lesionar. Entonces hay que calentar un poco y siempre tener una plantilla, como tú has dicho, si tenéis 20 semanas de entrenamiento, saber cómo aplicar el HIIT, ¿no? Entonces, si vas a aplicar el HIIT corto. Yo, por ejemplo, con mis clientes, recomiendo mucho el HIIT corto cuando empiezo con ellos. Entonces, hago un protocolo de 30 por 30. Entonces, la gente le gusta mucho, pero hace 30 segundos, por ejemplo, a 100% de la velocidad de VO2 máximo, y luego 30 segundos de descanso. Ese 30 segundos de descanso va a permitir a las personas que recuperen, limpie un poco los metabolitos que te va a acontecer después del ejercicio, y al mismo tiempo resintetizar ese ATP y esa fosfocreatina para que puedas seguir haciendo los sprints. O sea, que aplica para todo, puede aplicar para todo tipo de corredores. Lo importante es saber hacerlo de una manera planificada sin improvisar. Y sobre todo también, como todo tipo de método de entrenamiento, pues es conveniente, según lo que estás diciendo, que personalicemos el entrenamiento en cada caso, porque si tienes una persona que está comenzando a correr, hay que hacerle sus evaluaciones y saber hasta qué punto puede soportar una carga de entrenamiento y sobre todo una carga de entrenamiento de alta intensidad con este tipo de intervalos, ¿no? Claro, sí. Hasta porque, por ejemplo, un HIIT corto, honestamente es más fácil de hacer. Claro. Pero cuando tú pasas ya a los HIITs largos que duran más de un minuto, hombre, eso ya son palabras mayores. Hay que estar muy bien entrenado y hacer un HIIT, por ejemplo, que se usa mucho, el HIIT largo de 2x2, a 90% de la velocidad de VO2 máximo. Y luego los otros 2 minutos, normalmente se utiliza 90 a 50%. Pero si tú quieres aumentar la intensidad, aumentar su límite anaeróbico, estás llegando a una prueba, quieres hacerla bien, hacer a 90, 70, por ejemplo, ya te pasas mal. Sí. Pasas muy mal. Esos son los entrenamientos que queman, Leo. sí, pero, hombre, es duro, ¿eh? Mira, Leo, ¿qué métricas concretas entre tiempos, pulsaciones, V2 máximo pueden llegar a ser indicadores de que el HIIT nos está mejorando nuestra condición de rendimiento? Entonces, hay un protocolo, os recomiendo que pueda hacer toda la gente, porque no podemos hacer HIIT, como he dicho, a ciegas, ¿no? Tú no puedes llegar y mira, voy a hacer HIIT hoy y salir a correr, porque no tiene sentido. Entonces, y también porque si corres a más de lo que puedes, también te vas a lesionar y no vas a tener el resultado ideal. El HIIT es muy importante trabajar con las zonas y todo. Entonces, por ejemplo, cuando voy a medir la velocidad de VO2 máximo, hay un test que hago yo con los clientes que se llama un test incremental. Pongo una persona en la cinta y le hago correr por 5 minutos para calentar. Después ya de ese calentamiento, he hablado con ella, sé más o menos el nivel de entrenamiento que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a aplicar a ti, yo lo sé que corres mucho, entonces imagina, yo puedo empezar el test contigo a 7 kilómetros por hora. Y a cada minuto nos vamos incrementando 1 kilómetro nesse teste, ¿no? Entonces vamos a llegar al máximo. Eso nos va a dar, cuando llegues tú que no puedes más, eso nos vamos a llamar velocidad de VO2 máximo. No podemos equivocar por 1 o 2 kilómetros, pero normalmente siempre va a ser un poco real y es muy fácil prescribir el entrenamiento HIIT ahí. O entonces, así es mucho más profesional, pero son los gases, ir a un laboratorio y ahí también vas a ver su VO2 máximo, ¿no? Pero con eso te puedes hacer en un gimnasio y aplicar ese tipo de entrenamiento ya con el HIIT que tiene por delante. Entonces tú imaginas, con ese valor que vas a tener de VO2 máximo, va a ser la velocidad. Entonces a través de esa velocidad, lo vamos a aplicar. Imagina, vas a aplicar un HIIT corto de 30 segundos. Vamos a trabajar a 100%. A 100% fue 15 km por hora, entonces vamos a hacer sprints de 30 segundos a 15 km por hora.
y luego descansamos. Y eso te va a dar, y después es importante que después de un mes vuelvas a valorarlo otra vez y vas a ver el resultado que va mejor. O sea, la chuleta que habíamos hecho, a ver si no nos equivocamos con los ritmos, porque Eso después es. a mí me van a cortar la cabeza, es decir, todo lo que corre Pedro y al final no sabe hacer el equivalente de las velocidades. Pero habíamos dicho, tú y yo antes de entrar a estudio, Sí. a ver si no nos falla la memoria, pero decíamos 20 kilómetros por hora equivalen A 3,5, ¿no? a un ritmo de aproximadamente 3.05 el minuto por kilómetro. Eso es. Unos 17 kilómetros por hora eran como 3.50 y pico, ¿no? Eso es, 3,55. Para que tengas idea, en el otro podcast he hablado de Paula Radcliffe. Esa chica, cuando hacía la velocidad de VO2 máximo de ella, era de 23,5. 23, o sea, estamos hablando por debajo de 3 minutos el kilómetro, que eso es un ritmo prácticamente a lo que corren los keniatas, Kipchoge o cualquier campeón de maratón, la maratón completa que van a 2.40 y pico, 2.45. Sí. Entonces, es como estoy diciendo, y si tú consigues hacer la intensidad esa en 30 segundos, que eso sí es capaz de hacer, tú no vas a conseguir mantener ese tiempo mucho tiempo, pero esa velocidad de VO2 máximo de 15 o de 17 de una persona normal, ella puede ir acumulando sprints ahí. Y acumulando sprints, por ejemplo, hubo un fisiólogo italiano, Rodolfo Maria. Él en los años 60 ha dicho eso, que tú no vas a conseguir por mucho tiempo mantener esa intensidad, pero si tú puedes hacer muchos sprints con esa intensidad, sí te va a ayudar a mejorar mucho la performance también a la hora de un medio maratón o un maratón. Perfecto. Y ahora otra pregunta interesante, ¿en qué se diferencia? Porque vemos que nosotros, en nuestro sistema de entrenamiento de fondo y de medio fondo, tenemos intervalos. Eso no es algo que difiere mucho de nuestros sistemas de entrenamiento. De hecho, nosotros en un plan normal de maratón o de 10 kilómetros, 21 kilómetros, podemos tener sesiones de 200 metros, de 400 metros, de 500, 600, hasta una milla. Luego tenemos lo que podría equivaler al HIIT largo, que podrían ser sesiones de más de una milla, 2 kilómetros, hasta 3 kilómetros con intervalos, ¿no? ¿En qué se diferencia? Si es que hay alguna diferencia, porque al final más o menos es parecido. Pues no sé si pudiese haber una diferencia en los tiempos de recuperación o en la manera de la intensidad en la que se corre esos intervalos. ¿Hay alguna diferencia, Leo? Sí, hay, por ejemplo, cuando se hace normalmente los hits cortos, normalmente el descanso es parado, ¿sabes? Pero cuando vas a pasar a hits largos, acima de 1 minuto, 2 minutos, se recomienda que sea con actividad. Sigue corriendo, sigue caminando, para que se movilice más metabólicos, para que te limpie mejor el cuerpo. Porque la acidosis es muy elevada, tú metaboliza mucho, entonces para que no tenga dolor muscular y todo, entonces es mejor que te mantengas corriendo. Pero, por ejemplo, cuando es un hit corto, a veces los intervalos son muy cortos, entonces es mejor que esté parado, y también porque está subiendo y bajando la intensidad, es más complicado, ¿sabes? Entonces un hit corto normalmente no, pero el largo sí se recomienda que sea con actividad, sin estar parado. Una cosa que me quedó de la pregunta anterior cuando te pregunté por las métricas concretas, podría ser que un indicador de que estamos mejorando nuestra condición a través del HIIT sea el tiempo en el que vamos recuperando, nosotros bajando los ritmos cardíacos, porque, por ejemplo, a lo mejor empecé a hacer esta semana HIIT de 200 metros y me costaba recuperar porque ir al 70, 80, 90%, yo termino agotado y tengo 40 segundos para estar de pie para volver al próximo 200, y a lo mejor la semana siguiente ya ese tiempo de recuperación, en esos 40 segundos bajé más rápido mi pulso, lo que quiere decir que podría serse un indicador de la mejoría. Sí, tú vas a mejorar el débito cardíaco, vas a mejorar la capilarización, vas a mejorar también el aumento de mitocondrias, entonces con eso estás aumentando tu capacidad aeróbica, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego, como estoy diciendo, tú siempre que vas a programar un HIIT, este HIIT tiene que ser planeado. Tú tienes 20 semanas, entonces no tiene sentido empezar ahora con un HIIT. Entonces, vamos a poner, como te he dicho, 30-30, luego pasamos el HIIT ese a 2x2, que ya subimos la distancia y todo de ese HIIT. Entonces todo tiene que ser muy planeado, porque cuando llegue, la idea es correr el 21 o correr el maratón, ¿no? Entonces para correr el maratón tenemos que llegar ahí y prepararlo.
Para las mentes más cerradas, más estructuradas, chapadas a la antigua, a la vieja escuela, que a lo mejor se basa más en un sistema de entrenamiento muy de maratoniano, estilo Kenia, estilo élite, y no le gusta mucho variar el tema de los sistemas de entrenamiento. ¿Crees que para convencer a esa gente de que sí puede ser positivo incorporar a lo mejor sesiones de HIIT para cambiar estímulos es contraproducente? ¿Genera algún resultado que sea perjudicial para corredores de fondo? Bueno, yo creo que no. Y hasta hay un señor que se llama Martin Gibala de la Universidad de Canadá. Es un chico que estudia mucho sprints y todo. Y tiene un artículo muy interesante que coge corredores y les pones, un grupo le pones a correr 9 sprints y el otro grupo corre 27 sprints. Y tanto un grupo como el otro van a hacer una prueba de 30 kilómetros. Y el grupo que ha corrido los 27 sprints han tenido mucho mejores resultados. Han mejorado, si no me equivoco, en 16% el tiempo equivalente al otro grupo que ha hecho solo 9 sprints durante la prueba. Sí, no, y es que al final, Leo, yo creo que es un tema también de cambio de estímulo. Yo creo que la adaptación a los entrenamientos, a veces la clave está en no hacernos inmunes al mismo estímulo. O sea, tratar de variar, tratar de cambiar. Cuando cambiamos el estímulo, a veces logramos adaptaciones y mejoras en nuestros resultados de entrenamiento, ¿verdad? Eso sí. Claro, yo comento siempre a todos mis clientes, ¿no? El ejercicio al final tiene que ser un estrés. Si no hay un estrés, el ejercicio no hay adaptación. Claro. Entonces tú no puedes pretender mejorar si tú no tienes un estímulo, ¿no? Si no hay intensidad. Entonces por eso siempre la intensidad viene muy bien. Si tú te mantienes siempre igual, no vas a mejorar. Y toda la parte del perfil lipídico, todo se va abajo. ¿Entiendes? El cuerpo se adapta mucho al movimiento. Entonces, a partir de esa adaptación, por eso hay que incrementar el ejercicio. No es porque me gusta hacer a la gente sufrir, pero hay que sufrir. Hay que sufrir, sí. Yo siempre digo, se goza, pero se sufre, pero se goza corriendo al final. Bueno, es un deporte de resistencia, de alto impacto, y si no corremos, pues no vamos a lograr los resultados. Y si no nos exigimos y no salimos de esa zona de confort, al final vamos a estar ahí en un bucle del que no vamos a salir, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, es interesante el tema de cambiar estímulos. Claro, sí. Y luego, como te he dicho, es trabajar siempre en las zonas más altas. Es muy complicado mantenerte un tiempo, ¿sabes? Estar ahí a 90% de la frecuencia cardíaca es muy, muy difícil. Tú no puedes mantener ese tiempo, ¿sabes? Esa frecuencia tanto tiempo. Pero cuando te pones los intervalos, pum, sube, baja, sube, baja, sube. Tú puedes hacer más intervalos y el cuerpo que va adaptándose. Adaptación. Entonces, ese es lo interesante del entrenamiento intervalado. O sea, tú vas a aumentar. Y luego, el entrenamiento intervalado ha empezado para tratar enfermos del corazón. Un médico en Alemania, Hans Riedel, creo que así que se habla, no lo sé muy bien. Si alemán, no está bien Hans dicho. Riedel, alguna cosa así. Él ha empezado en los años 30 a tratar enfermos del corazón. Sí. Y él empezó el HIIT para enfermos del corazón. Entonces, por eso, si mejora un enfermo, imagínate personas normales, ¿no? Sí, no, y coincide, sabes que el episodio anterior a este que estamos sacando hoy sobre HIIT es muy interesante porque lo hicimos con la doctora Lilia Núñez Negrón. Ella es médico rehabilitadora, especialista en medicina del deporte. Recomendamos a quienes no lo hayan visto aún que vayan a la parrilla de programación de Campeones en Construcción. Esta está bastante interesante. Hablamos de muerte súbita, y entre el tema de la muerte súbita estábamos hablando de eso que estás diciendo, de la capacidad cardíaca máxima, que cuando un atleta joven o de la edad que ya tengas, que seas ya un atleta no élite y seas popular y no logres llegar a tus niveles de máxima frecuencia cardíaca en ciertos tipos de entrenamiento, quiere decir que hay algo que está fallando y que al final tú o estás mal entrenado o tienes algún tipo de situación que hay que revisar. Entonces, bueno, lo digo de manera complementaria a lo que estás diciendo, me parece interesante al final. Sí, no entanto, ese propio médico tenía un colega que se llamaba Waldemar Goschner, y él entrenaba a las personas basadas en eso. Entonces, él llegaba a un patamar de 180 y luego paraba y la persona descansaba 90 segundos. Y en esos 90 segundos, ellos tenían que bajar la frecuencia cardíaca de los 120 pulsaciones por minuto. Si la persona no bajase, entonces él tenía que volver a revisar el protocolo. Entonces, de una forma u otra, por eso estoy diciendo, el HIIT tampoco
es de irte a morirte. No, Claro. no, todo tiene que ser basado Claro. en la capacidad aeróbica de cada uno, en la condición física de cada uno, para que tengas los mejores resultados. Y de manera progresiva, no De vas a manera meter progresiva. un hit matador a una persona que está empezando a correr mañana en su primer día de entrenamiento. Claro, por eso ahí el hit corto viene muy bien. Yo tengo mis clientes, todo cuando empiezan con el hit corto y toda la gente encantada, ¿sabes? Hablando de tus clientes, ¿alguna anécdota que hayas aplicado? Porque estábamos hablando de esto, tú dijiste, bueno, yo lo aplico en el gimnasio, tal. Háblanos un poquito de alguna anécdota que hayas tenido de aplicar HIIT y que haya sido eficiente en la gente con la que tú trabajas, en tus clientes. Bueno, yo tengo una muy interesante, que yo tengo una pareja de señores. Ujú. El señor ahora va a cumplir 89 años, su mujer tiene 85 años y ellos hacen HIIT todos los jueves. Ya. Entonces hago un día con ellos de entrenamiento de fuerza, otro día HIIT y luego volvemos al entrenamiento de fuerza otra vez en el gimnasio. Y en ese día de HIIT, que es en casa, ellos primero se divierten muchísimo, les encanta. Y luego dicen siempre, ay, 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 que tengo corazón en la boca. Pero tiene casi 89 años. Y cada día que pasa, los hijos me dicen, madre mía, ¿cómo están mis padres? Entonces yo hago HIIT con ellos, sprints cortos de 6, 8 segundos, todo como acabamos de decir ahora, ¿no? Todo adaptado al paciente, al cliente que tienes tú adelante. Entonces ellos hacen HIIT, hacen intervalos y 4 intervalos más o menos, luego descansan, vuelven a repetir el HIIT y cada día tengo mejores resultados con ellos. Campeones, aprovechamos este espacio para recordarles la importancia de proteger nuestra piel ante la exposición del sol. Por eso les presentamos a Sensilis, patrocinador oficial de la temporada 5 de Campeones en Construcción Video Podcast. Ilumina tu éxito y protege tu piel con Sensilis. Su protector solar tiene anti-aging, te hidrata, es oftalmológicamente aprobado y adicionalmente tiene ácido hialurónico. Protégete con Sensilis y construye tu mejor versión. Bueno, es que al final yo creo que es un ganar-ganar, porque si llevas el organismo a unos niveles de resistencia ante el esfuerzo que estás haciendo, de unos ritmos, y pones ese corazón a trabajar, a bombear, y al final eso, complementado con todo lo demás que vamos haciendo y planificando, pues sí, definitivamente puede ser un buen... Yo sé lo que es correr en la pista y llevar el corazón en la garganta, y yo lo he notado en mis planes de entrenamiento. Dependiendo de la fase en la que estoy, sobre todo ahora que estoy volviendo de una lesión, veo cómo al principio me costaba incluso mantener los ritmos que para mí serían de calentamiento o recreacionales o regenerativos, cómo el pulso yo lo tenía más alto, y ahora que vamos trabajando series de intervalos parecidos al tema de HIIT, veo cómo mi sistema cardíaco se va adaptando, va mejorando, y todos esos ritmos en las diferentes zonas han ido bajando, y mis niveles de recuperación son más rápidos, ¿no? Y más potentes. Sí, sí, claro. Toda esa adaptación que va aconteciendo con el cuerpo es muy interesante, y el corazón es una máquina, se va adaptando. Entonces cada intervalo, cada intensidad que te pongas es diferente, para el cuerpo es mejor. Y por eso es tan importante tener muy claro el calendario, las fechas, ¿no? Cuando quieres hacer una prueba, cuando quieres correr, cuando quieres, ¿sabes? Si tienes todo claro, es mucho más fácil para adaptar el tipo de entrenamiento de acuerdo con... De eso vamos a hablar, porque sabes que hay una regla muy importante que la mantenemos nosotros los corredores, y sobre todo los de fondo. Una regla que hemos denominado 80-20, 80% contra 20%. El 80% por lo general de nuestra semana de entrenamiento es un porcentaje que dedicamos a nuestra planificación para no pasarnos de ritmos, ¿no? No quemarnos, no correr. Nosotros no podemos correr rápido todos los días porque no aguantamos la semana, porque está comprobado que no hay progreso, porque estás siempre a un nivel alto, no te recuperas, no logras las adaptaciones que hay que lograr, y por lo tanto puedes terminar eso en un sobreentrenamiento con lesiones. Entonces, hablando de ese 80-20 y yéndonos a planificar una semana o un plan de entrenamiento clásico de maratonistas o de corredores de fondo para un 10K, un 21K, ¿cómo deberíamos de hacer esa planificación y cómo deberíamos de incorporar el HIIT? ¿Cómo lo recomendarías hacer? O sea, ¿cómo sería la incorporación ideal del HIIT como un complemento a esa planificación nuestra como corredores de fondo? Bueno, el HIIT, hay un componente muy interesante, que el HIIT normalmente cuando se entrena con alta intensidad,
es como también un entrenamiento de fuerza. Ujú. Entonces, el descanso tiene que ser un poquito mayor. Ujú. Entonces, tú no puedes entrenar HIIT en un día y luego volver a entrenar HIIT también el otro día. No vas a tener capacidad para eso porque la musculatura está muy fatigada y no ha recuperado todavía. No entanto, que hay estudios que enseñan que la fuente de glucógeno después de un HIIT está completamente depletada y el cuerpo ahí es donde va a coger más grasa para recuperar esa fuente de glucógeno. Pero yo recomendaría HIIT, por ejemplo, pelo menos 2 o 3 veces a la semana nesse programa, ¿no? Normalmente siempre vosotros hacéis una carrera más larga o fin de semana, ¿no? Sí, nosotros hacemos entrenamientos de calidad, que son los de velocidad, que ahí podría a lo mejor tener lugar el HIIT, que son 2 o 3 sesiones, como estás diciendo tú, y la carrera larga el sábado o el domingo, depende de la planificación. Claro. Y el HIIT hay una, no lo sé cómo sois vosotros, pero hay una creencia muy grande que la gente cree también que cuanto más mejor. El HIIT normalmente, por ejemplo, un HIIT corto, el tiempo del HIIT corto se maneja entre 15 y 20 minutos de entrenamiento. Y el HIIT largo sí te puedes entrenar entre 20 y 30, pero tampoco llega mucho porque agota por total esas fuentes de glucógeno, ¿no? Muscular. O sea, 15 y 20 y 30 pero en global, ¿no? En lo que dura todo el entrenamiento. Sí, el entrenamiento de HIIT durará 15 minutos. ¿Sabes? Entonces, y mucha gente a veces dice que no tiene tiempo para entrenar, entonces su HIIT viene muy bien ahí. Entonces, por ejemplo, tú puedes ponemos como ejemplo, ¿no? Tú puedes imaginar empezar la semana con un HIIT corto, haciendo series de 30 a 15, que tiene la literatura te respalda con muy buenos resultados. Entonces, imagina, tú haces 6 sets de 30 por 15, trabajando los 30 segundos con la velocidad de 100% de VO2 máximo, y luego 15 segundos de descanso. Okay. Haces 6 sets de esos, descansas 3 minutos y luego vuelves a repetir otros 3 sets de otros 6 sets de esos de 30 segundos. Yo creo que tú puedes hacer 3 sets total y ya es suficiente para empezar la semana. Principalmente después de un día largo. Si el domingo has hecho una carrera larga, el lunes no te recomiendo, pero el martes sí ya puedes empezar ya con eso. Y ya después tú lo pasas al jueves, un HIIT más largo. Nos ponemos 2-2, por ejemplo, imagina. Y a veces también, como he hablado antes, es muy importante medir la velocidad de VO2 máximo para que puedas trabajar. Entonces, un 2-2, tú vas a trabajar con 90%. 90% y luego trabajas a 50% la recuperación. Okay. Esa recuperación puede ser caminando o un trote así, levecito. Y luego ya después otro HIIT corto que antecede a la carrera larga. Vas a tener un poquito más de agujeta, pero por eso no hace falta que sea un HIIT de 40 minutos. Hace un HIIT, imagina, de 10 minutos. Y en el otro día te puedes poner a correr otra vez. Cuando hablaste de la gente que no tiene mucho tiempo para entrenar, quizás esto podría ser interesante, ¿verdad? Porque al final acortas un poco. No es que estamos cortando ni saliendo del paso de un plan de entrenamiento, es todo lo contrario. Claro. Estás estructurando un entrenamiento que es potente, que es intenso, pero que a lo mejor le va a quitar menos tiempo a la persona que no puede dedicar a lo mejor por un tema de trabajo o de ocupaciones tanto tiempo para correr, ¿no? Claro, sí. Si tú ves, mira, hay un artículo muy interesante que luego después es un protocolo que toda la gente lo pone, que es el Tabata, que es famoso mundialmente, ¿no? Y el Tabata cuando lo han escrito, primero era un entrenador japonés que lo prescribía a sus atletas patinadores. Y luego un becario ha visto y ha aplicado eso a los ciclistas. Entonces él ha comparado un test de un protocolo de Tabata que es 20 segundos. En el caso ellos han propuesto que era 170% de la frecuencia de VO2 máximo. Eso es mucho. Y por 10 segundos de descanso. Y tú hacías entre 7 y 9 sprints. Y luego comparó con un grupo que hacía 60 minutos a 70% de VO2 máximo. Y el Tabata es quien ha hecho Tabata, quien ha hecho la carrera. El Tabata ha tenido una mejora de 28% na capacidade anaeróbica y 16% na capacidade aeróbica, comparado al grupo que hacía una hora de carrera 70%. Entonces es muy bueno, ¿sabes? Entonces imagina, 4 minutos solo que tenía mejores resultados que una persona que llevaba una hora corriendo. Bueno, vamos a hacer un reto, Leo. Yo voy a ir incorporando, a mí me tienes un poco convencido con el tema del HIIT. Yo soy bien estructurado en mis sistemas de entrenamiento, pero sí creo que hay que innovar y que hay que cambiar estímulos. Vamos a tratar de ir probando y ya les diremos en un próximo episodio o a través de todo lo que vamos a ir publicando en redes sociales sobre esto, cómo ha sido el avance y cómo nos
nos hemos ido sintiendo para también transmitir la experiencia, ¿no? Desde de primera mano de nosotros. Sí, yo creo que es muy interesante. La gente, a veces los entrenamientos, lo que ven, siempre dice hay que correr, pero yo creo que hay que estar abierto a las cosas y probar. Y eso no soy yo que estoy diciendo. A mí siempre me gusta resaltar fulano, porque es importante ver lo que hace la gente y hay mucha gente buena. Y, por ejemplo, con relación a los sprints, hay un grupo de canadienses que ellos estudian mucho. Entonces, es una curiosidad solo, pero los chicos han comprobado que con dos sprints al máximo, tú tienes tu capacidad aeróbica preservada perfectamente. No tienes que hacer nada más. Entonces, tú imagínate, unos chicos que corren 2 veces, eso sí, de muerte, de poner la lengua ahí fuera, tienen los mismos resultados que personas que están corriendo media hora, 40 minutos. Sí, claro. Aquí lo que creo que entraría en juego es tener cuidado con las intensidades y saber que hay que planificarlo bien. Claro, saber a la persona que tiene adelante, ¿no? Por eso nosotros, entrenadores, nos personalizamos todo. Entonces, hay una persona como tú, hay una persona, mis clientes, que tiene 89 años, y entonces hay hits y hits, ¿no? Yo no puedo sota caballo rey y poner toda la gente a hacer lo mismo, una ¿no? regla general para todo el mundo no cuadra. Esto es personalizado. Es personalizado. Por eso es tan importante saber quién tiene adelante y lo que quiere. No, yo no puedo preparar a una persona que vaya a correr 5 kilómetros con una persona que va a correr un maratón. Son hits diferentes, son estímulos diferentes, son tiempos diferentes. Y Leo, el tema del entrenamiento de fuerza en gimnasio, de hacer fuerza, que es fundamental, también importante, ¿cómo lo equilibramos para tampoco sobreentrenarnos? Porque con una sesión de esas tan intensa, quizás entrenar fuerza antes o después, el mismo día, puede fatigarte de más, ¿no? A nivel muscular, ¿cómo hacer para que eso no pase? Sí, no. Cuando haces HIIT, normalmente es el mismo sistema energético que vas a utilizar con el entrenamiento de fuerza. Entonces es interesante que no sea en el mismo día, claro. No puedes hacer HIIT y entrenar fuerza en el mismo día. Y sí puedes hacer el HIIT y luego en el otro día siguiente sí volver a entrenar. Pero como he hablado en el otro programa, ¿no? De entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza no es entrenamiento de hipertrofia que estás ahí 12, 15. No. El entrenamiento es fuerza, 6 repeticiones, 5. Para que no tengas agujetas, para que después de entrenar solo mejorar la fuerza y la potencia de la... Sí, adaptado a nuestra disciplina, claro. y trabajando los músculos que nosotros involucramos en la carrera como corredores, ¿no? Eso es, ¿sabes? No te puedo estar ahí, ¿sabes? Un entrenamiento de ese de CrossFit que te voy a matar, no tiene sentido ninguno. Errores comunes, Leo, que podríamos cometer y que no debemos hacer para incorporar el HIIT en nuestros planes de entrenamiento. ¿Cuáles son los errores que no deberíamos, los errores comunes que no deberíamos cometer? Son, como he dicho al principio, hay variables de HIIT que son muy importantes tenerla en cuenta. Entonces, la variable puede ser el tiempo del HIIT, el intervalo del HIIT, el tiempo de descanso o el porcentaje de la intensidad del descanso. ¿Cuántas veces vas a descansar? ¿Cuántos sprints vas a hacer? ¿A qué velocidad? Entonces, todo eso es muy importante en el momento de prescribir el HIIT, ¿sabes? Porque, como he dicho, el HIIT, y hay también un artículo de estos que fue hecho con señoras mayores, que han un protocolo de 4x3, que era la bomba, de 4 minutos a 90% y 3 minutos a 50%. Entonces, en el primer artículo que han hecho, han tenido resultados increíbles. Ya el segundo artículo que vuelve a pensar, madre mía, ¿cómo ha hecho esos? Han tenido tan buenos resultados. Vuelve a repetir el mismo protocolo y el protocolo ha salido todo mal. Entonces, lo que fueron a ver, cuando fueron a ver, más del 50% del grupo no trabajaba en la intensidad ideal del estímulo. Entonces, por eso es tan importante tener esas variables muy bien marcadas. Entonces, antes de empezar a hacer un protocolo de HIIT, tiene que saber cuántas veces vas a hacer, dónde vas a hacer, el terreno que vas a hacer, si una cinta, si va a estar en el campo, si está subiendo, está bajando. Son variables muy importantes en el momento. No improvisar, ¿verdad? No. Eso es, improvisar no te va a salir bien, ya te lo garantizo. Sí. Y dentro de nuestro plan, por ejemplo, yo suelo planificar mi año. Yo siempre digo que lo inteligente es tener un año. Yo no soy de las personas que corre 20 maratones al año, ni 5, ni... Yo considero, es un criterio muy, muy, muy personal mío. Yo creo que 2 maratones son
bastante carga para uno, y si los vas a hacer bien, requieren ya con saber nada más que una preparación para un maratón son 20 semanas, si sumamos 2 son 40 semanas y un año tiene prácticamente, 40 semanas, como 60 semanas, al final vas a tener simplemente 2 meses prácticamente de descanso y de desconectar del maratón. Entonces, yo suelo planificar mi año. Entonces, ya dentro de ese año, yo sé cuál es mi carrera objetivo del año. En función de eso, podríamos ver, bueno, aquí cabe el HIIT en esta fase que no es la fase de base, de sacar forma, sino ya cuando vamos afinando ritmos, quizás en las 12 semanas previas a la carrera, cuando empezamos a hacer series de velocidad y empezamos a buscar ritmos, podríamos ahí medio saber cómo incorporarlos, dónde incorporarlos para hacerlo de manera eficiente y planificada, ¿no? ¿Tú crees Claro, que...? sí, el HIIT puede ser en ese punto también. Pero como te he dicho al principio, el HIIT también tiene un factor que hay un estudio muy curioso, una psicóloga, y han comparado que han puesto personas a correr 30 segundos, 2 minutos y luego 20 minutos. Y entonces luego preguntar a la gente, ¿qué te ha gustado más? El HIIT, al final, a la gente le gusta, porque al final son esfuerzos más repetitivos, más cortos, más intensos, pero luego te vas a casa perfectamente. Entonces, todo eso, como estoy diciendo, no podemos tener una regla, pero sí adaptar al estilo de vida de cada uno, ¿sabes? Un momento que estás pasando. Porque si, imagina, después de terminar un maratón, estás agotado. Tú no puedes salir a recuperar de un maratón, salir corriendo otros 10 kilómetros. Claro. Es que no tiene sentido. Entonces el HIIT ahí te va a entrar bien. No vas a hacer un HIIT máximo, vas a hacer un HIIT submáximo, pero vas a poder recuperar el maratón haciendo HIIT y manteniendo su capacidad aeróbica. Sabes que me río porque hablas de eso y me veo reflejo a mí, que a veces yo digo, dentro de mi cabeza pasa y digo, qué bien sería para mí, en vez de pasar 2 horas 40 corriendo un maratón, con frío, con el clima como está, tal, a pasar una carrera no sé, de 400 o de 1500 en una pista, pero después tú ves cómo termina el atleta de 1500 que termina con la lengua afuera y vomitando. Y yo digo, creo que prefiero pasar las 2 horas 40 con todo a un ritmo continuo, que, o sea, las dos cosas son agotadoras, cada una tiene su enfoque y su cosa y hacer un HIIT a 30 segundos, eso, yo estoy aquí diciendo, 30, pero tú los 10 primeros segundos tú te sientes Usain Bolt, luego ya te empiezas a bajar el nivel y cuando llega a los 25 tú te crees que ya Dios no existe. Entonces ya dice, ¿qué hizo que es? ¿Entiendes? Entonces es un sufrimiento muy grande. Sí. Leo, ¿y algún error adicional? Algo que no hayamos dicho sobre errores comunes que se puedan cometer al momento de practicar el HIIT. ¿Se te ocurre algo adicional? Como he dicho, yo creo que tienes que estar preparado, ¿no? Yo creo que tú no puedes salir a correr el HIIT sin tener preparación ninguna. Y luego también, imagina, con el frío que hace ahora, si tú te pones a salir a correr a toda leche, te vas a lesionar. Entonces hay que calentar un poco, ¿sabes? Mover la musculatura y luego ya empezar con el HIIT. Y yo creo que lo principal de todo es tener un buen protocolo de acuerdo con la situación y momento que estés preparando tú para... Y el hecho de lo que dijimos anteriormente, que me parece que también sería bueno generar esta conciencia, el hecho de no tener tiempo para entrenar no quiere decir que voy a hacer un entrenamiento a lo loco improvisado. Y tampoco estamos diciendo, bueno, como no tienes tiempo, haz velocidad con HIIT que es rápido y sales de esto. No, yo creo que el mensaje correcto que deberíamos de mandar para que no sea un error la manera como incorporar el HIIT es decir, mira, esto es una sesión más corta de lo que puede ser una sesión tradicional de entrenamiento para fondo, pero tienes que hacerlo de una manera planificada y pensada bien. No es porque vas a meter HIIT porque es más corto y vas a salir del paso de un entrenamiento. Yo soy del criterio a veces que cuando no tenemos tiempo es preferible no entrenar o pasar página, entrenamiento perdido, entrenamiento que no vuelve. Y puede ser contraproducente a veces porque la gente lo que quiere es, bueno, no tuve hoy tiempo, mañana hago lo de hoy más lo de mañana. Y ahí es donde empiezan los problemas y las sobrecargas y los errores típicos, ¿no? Que se van cometiendo. No, tú no puedes juntar los entrenamientos, acumular, no, que no tiene sentido ninguno. Pero es como se dice, si tú lo programas y lo tienes, ¿sabes? Imagina, tú vas de viaje, hombre, tengo miles de reuniones y solo voy a tener los 10 minutos que por la tarde o por la mañana. Hombre, si has dormido bien y te encuentras bien, tú lo puedes hacer el entrenamiento esos 10 minutos, no hay problema alguno.
Pero tienes que tener muy claro en la cabeza, porque, como estoy diciendo, el HIIT luego tiene un factor neural muy importante. ¿Sabes? Tú estimulas mucho el cuerpo. Y un entrenamiento, cuando vas a un nivel así tan alto, tienes que tener, ¿sabes? Tienes que estar tranquilo ahí. Mira, voy a hacer 10 minutos, doy 10 minutos a toda leche, pero lo voy a hacer bien. Leo, aprovecha, vamos a ir ya prácticamente redondeando, pero así como los vendedores de esos anuncios de televisión que quieren meterte las cosas por los ojos, mirando al público que nos está escuchando y viendo, convéncelos con 3 razones por qué deben de incorporar el HIIT a sus entrenamientos como corredores. Sí, el HIIT primero te va a mejorar su capacidad física, vas a tener menos lesiones y con menos tiempo de trabajo. Y eso entonces yo creo que es la cereza en el topo de la tarta, ¿no? Perfecto. ¿Sabes? Yo siempre digo, tú imagínate, entrenar en 5 minutos o 10 minutos y, hombre, tener resultados. Claro. Eso es, para quien no tiene tiempo, es una maravilla. Antes de irnos despidiendo, Leo, deja tus redes sociales para quienes todavía no te conocen. También llamarlos para que vean el episodio de la temporada 4 que tuvimos con Leo. Estuvimos hablando de entrenamiento de fuerza específica para corredores, que creo que es algo que puede también complementar este episodio. Y bueno, aprovecha, deja todas tus redes sociales, cómo te pueden contactar para quienes te quieran contactar, entrenar contigo. Yo lo recomiendo 100%. Además que estamos superando la lesión que ya yo tenía y ya estamos agarrando fuerza y volviendo otra vez al ruedo, ¿verdad, Leo? Sí, está cada día mejor. Muy bien. Bueno, déjales tus redes sociales para que te contacten. Sí, mis redes sociales es Leo Cambia Tu Cuerpo. Y ahí tengo mi programa Fuerza Zone, que tengo para toda la gente, que es mi programa online. Y ahí adapto los entrenamientos a nivel de cada uno y la capacidad de cada uno, un entrenamiento 100% personalizado. Y ahí estamos. Lo que necesitáis, estaré encantado de poder ayudaros. Para toda la gente que nos escucha aquí en España, en Latinoamérica, en Venezuela, en Brasil hay gente que nos está escuchando, a lo mejor por el tema del idioma, pero bueno, no importa porque igual se puede entender. Bueno, nos escuchan en toda Latinoamérica, en Miami. Y bueno, para toda esa gente, no importa que no estén aquí en España físicamente porque pueden hacerlo online también contigo. Eso es, sí, en mi aplicación yo tengo clientes en México, Estados Unidos, tengo gente en Suiza, en todos los lados y la gente, bueno, yo creo que están contentos porque llevo conmigo muchos años y es eso. Yo soy una persona que, como he dicho, no hay resultados sin un planeamiento, ¿no? Si tú no puedes planear una cosa, pues no vas a llegar a ningún sitio. Entonces hay que poner paso a paso y lograr lo que queráis. Leo, las redes sociales de Campeones en Construcción, les recuerdo, @Campeones en Construcción, Instagram, TikTok, aquí por YouTube. Nos pueden escuchar también por Spotify, Apple Podcast, a través de nuestra página web, como se dice aquí en España, www.campeonesenconstrucción.com. Lo dije bien, sí, www.campeonesenconstrucción.com. O a lo venezolano, que se dice www.campeonesenconstrucción.com. Y bueno, ahora sí podemos ir redondeando por el final. Un mensaje final de motivación. Yo voy a hacerlo cortico, Leo, y yo creo que esto es un episodio muy interesante. Yo siempre hablo de que hay que innovar, no hay que cerrarnos a las cosas nuevas que podamos ir aportando, porque al final es sumar un poquito a poco. Vamos pasando de etapas, a veces no somos los mismos que éramos hace 5 o 10 años y tenemos a veces que ir innovando para poder ir manteniéndonos y mejorando nuestro rendimiento. Creo que el HIIT puede ser una herramienta que complemente, no que sustituya el entrenamiento de nosotros como corredores de fondo, porque el corredor de fondo necesita tener su planificación de base, pero esto sí puede ser una herramienta muy útil si la sabemos utilizar de manera lógica y planificada, como hemos venido hablando aquí. Creo que por mi parte es eso, Leo. Tú te dejo la última palabra para que, bueno, mandes un mensaje de conclusión y de motivación para todos. Claro, aquí por eso lo tenemos claro, que la ciencia y la fisiología está aquí para ayudarnos, ¿no? Y todo que sea para sumar es gratificante. Y nada más, vengan a probar el HIIT y a ver lo que valéis. Y bueno, ahora sí, despidiéndonos por la cámara central, Leo, para toda la gente que nos escucha, España, Latinoamérica, Brasil y bueno, Miami, también Miami. Así que donde hay siempre un campeón en construcción que coincide con esta filosofía, alguien que corre, que le apasiona correr y que, bueno, que nos escucha y quiere contenido de valor, bueno, será hasta un nuevo episodio. Te dejo a ti para que despidas.
Muchas gracias a todos y espero que tenga ayudado a vosotros y a seguir corriendo. Y bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad. Sigan construyendo su mejor versión y nos vemos aquí en el próximo episodio por Campeones en Construcción. Y hasta aquí el contenido que teníamos preparado para esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com. Síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales. Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos juntos construyendo campeones.